Muy buenas tardes, bienvenidos a la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos listos para llevarles a ustedes la transmisión del plenario legislativo de este martes y hemos invitado a la diputada Paulina Ramírez, a quien le damos las muy buenas tardes y bienvenida. Gracias por estar con nosotros, doña Paulina. Muchísimas gracias. Sí, Doña Paulina, en días pasados y ha repercutido en estos también y en el Parlamento las declaraciones del señor presidente con respecto a lo que será la falta de liquidez del gobierno, ya casi prácticamente terminando el gobierno. Los señores diputados se han manifestado con respecto a esta declaración y usted como presidenta del grupo de hacendarios aquí de la Asamblea, queríamos conocer la posición suya. Bueno, en realidad estamos hablando de dos temas, es importante decirlo. Un tema es la falta de liquidez y la relación que tienen con la reforma fiscal y también con las tasas de interés. Bueno, en cuanto al tema fiscal, nosotros hemos insistido desde un principio de la necesidad que había de una reforma fiscal, pero una reforma fiscal integral, que incluyera el gasto, tanto en contención como en disparadores del gasto, que también hubiera una modernización en la recaudación tributaria y la fiscalización, y la reactivación económica, que es muy importante, la atracción de inversión y la producción nacional se reactivara, de manera que eso generara mayores ingresos. Y por último, pensar en la reforma fiscal, incluyendo impuestos. Sin embargo, hemos insistido, todos han sido testigos de que más bien los proyectos de gasto han sido impulsados por la oposición, muchos liderados por la fracción de Liberación Nacional, y hemos visto cómo los temas de pensiones han sido los temas que se han venido aprobando, ya teniendo proyectos aprobados en pensiones de lujo y otras, y ahora también tramitándose las pensiones de la Corte Suprema de Justicia. Pero son proyectos, como le decía, promovidos por nosotros. No hemos visto voluntad del Ejecutivo en promover temas que también tengan que ver con contención y disparadores, como por ejemplo la Ley de Empleo Público, que no ha sido impulsada, no ha habido ninguna voluntad de hacerlo, y eso es un tema que han pedido prácticamente todos los partidos de oposición, y que creemos que es importante porque, si bien es cierto, no trae un impacto inmediato, porque en una reforma, en este tipo de temas, que son reformas estructurales, no son retroactivas, el impacto se va a ir viendo en 5, 10, 15 años. Sin embargo, sí es muy importante, porque si no es lo contrario, dentro de 5 o 10 años vamos a estar nuevamente pidiendo impuestos a la ciudadanía. Igualmente para generar voluntades, porque es importante ver cómo también gobierno pone de su parte, igualmente en la contención. No hemos visto ninguna austeridad de parte de gobierno, por el contrario, presupuestos como el primero, que creció un 19%, y este último, el del 2017, casi un 12%, y adicionalmente han mandado presupuestos extraordinarios como el último, que fue aprobado por un grupo de apoyo de gobierno, no así por la fracción de Liberación Nacional, que representaba 79.000 millones de colones, lo cual en momentos de crisis, y sobre todo como se ha venido dando, de crisis fiscal, de liquidez, creemos que no debieron haber presentado este presupuesto, no debe haber sido impulsado por el gobierno, y no hemos visto señales de este tipo. Se gasta muchísimo en gastos superfluos, estamos hablando de publicidad, viajes, alimentación, otros, que nosotros creemos que no hacerlo y no demostrarlo el gobierno no va a generar esas voluntades que se necesita tanto en las fuerzas políticas y en la ciudadanía y en los diferentes sectores, para poder tener el apoyo necesario ante una reforma fiscal, sobre todo en temas de impuestos. Por otro lado, el tema de la liquidez no solamente es por la falta de recaudación a través de impuestos, sino también porque están exigiéndonos una tasa de interés mayor para poder ofrecerle al gobierno, al Ejecutivo, lo cual lo que están obligando los mercados es a que suban sus tasas.
y esto no lo han querido hacer, no lo han hecho, y por lo tanto es por eso que ha faltado el acceso a los capitales, pero en realidad no se refiere específicamente solo al tema fiscal, que por supuesto es otra forma de obtener liquidez, pero sí tiene que ver también con temas económicos y de tasas de interés. Está el gobierno pidiéndole inclusive a la Corte que reduzca unos 32.000 millones de colones. Estamos hablando del importante poder de la República que estaría cercenado. ¿Qué esperan ustedes del presupuesto que viene? En realidad la mayor preocupación es que vamos a ver una paralización de todas las actividades de gobierno y del Poder Judicial, igualmente en la inversión. Tememos que se paralice la inversión, que es un tema tan importante en este país, de tanta necesidad, los programas sociales que al final van a traer mayor inseguridad social y que puede afectar a toda la población costarricense, sobre todo a los que menos tienen, y también el tema de la Corte con proyectos de ley que se aprobaron y que tienen que a este momento ya prácticamente al filo de los plazos para ejecutarse, y me parece que va a ser muy difícil pedir que se hagan recortes en temas tan fundamentales. Deberían de haber previsto todos estos temas, se ha advertido por diferentes organismos internacionales, por la OCDE, por las diferentes fracciones, y hemos hablado de hacer una agenda fiscal integral. Incluso la misma OCDE lo mencionaba y lo tuvimos presente en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y también hablaba de que es en ambas vías, tanto gasto como ingreso. Lo mismo nos han hablado del Fondo Monetario, las diferentes calificadoras en sus recomendaciones. Entonces yo creo que esto se sabía desde hace mucho tiempo y que debimos trabajarlo en forma integral. El día de hoy yo creo que le toca al gobierno responsablemente hacer un llamado a todas las fuerzas políticas, hacer esa agenda fiscal, promoverla, impulsarla y lograr tener un acuerdo para sacar esta crisis que estamos viviendo el día de hoy. Doña Paulina, ¿podemos entonces hablar de que se puede formar tal vez un proyecto no tan extenso de reforma de los impuestos, sino algo más específico que pueda atacar de forma más inmediata a la economía nacional? Bueno, yo creo que hay varias acciones, varias vías que se pueden tomar. Una es pues poder subir las tasas para obtener liquidez. También se puede trabajar la reforma integral presentando los proyectos de gasto, presentando los proyectos que terminando de aprobar los proyectos que ya están avanzados y que están presentados, y posteriormente ver qué acuerdo se puede llegar ante una reforma fiscal, pero esto lo tiene que definir con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, que eso solo puede ser liderado por el gobierno, y es a ellos quienes corresponde y tienen la responsabilidad de los temas fiscales y económicos del país. Bien, muchísimas gracias doña Paulina por explicarnos la situación que se vive acá en el Congreso y que también se analiza en el gobierno para tratar de solventar este problema, este bache fiscal y económico que tiene el país. Le agradecemos de verdad y que tenga muy buenas tardes. Vamos con tomas del plenario, ya casi inicia la sesión, así que manténgase acá en TV Legislativa.